¿Estamos? ¿Están grabando las cámaras? ¿Sí es? Mira, yo vine a cumplir con un pedido de José, a quien quiero, respeto, admiro desde hace mucho tiempo. Creo que tenemos que apoyar, sostener, alimentar y defender este festival. Me pareció que dentro de mis posibilidades, porque por estar haciendo teatro, yo lo único que podía hacer en este caso era venir y estar con él y hacer una charla abierta como para la gente. Estoy feliz de haber podido cumplir con él, cumplir con el festival y de volver a esta ciudad que adoro. Yo hace muchos años que vengo pensando en por qué nosotros dejamos pasar la oportunidad de tantos maestros de verdad que hemos permitido que se fueran sin tenerlos grabados, sin tener grabadas sus opiniones, gente que se ha ido y que con ellos perdimos la oportunidad de saber cómo era esa otra época en la que las cosas se hacían de formas muy distintas, en donde los castings se llamaban pruebas, en donde, por ejemplo, los actores cuando empezaron a trabajar en televisión trabajaban con su propia ropa, nadie les daba ropa si el vestuario era actual. Te daban ropa únicamente si se trataba de época. Yo creo que tenemos que hablar con la gente que ha acumulado un kilometraje importante en esta vida, en esta profesión, en nuestros medios, ya sea en el cine, en el teatro, en la televisión, que nos cuenten cómo fue aquella época que nosotros no vimos, para aprender, para cimentar, para hacer escuela. Los argentinos estamos empezando a despertarnos en ese sentido, estamos empezando a darnos cuenta de que hemos permitido que se hicieran escuelas de las cosas en las que no hay que hacer escuela y de las otras en las que sí tenemos que tener escuela. Hemos perdido mucho tiempo y me parece que estamos despertando en ese sentido. Hoy se están valorando mucho más esas iniciativas y yo lo aplaudo. Me encanta que sea así, ojalá tengamos la chance. Es más, propondría que ya hagamos un nomenclator de toda la gente que ha colaborado tanto, que ha trabajado tanto y que ya no hay que esperar que sean ni figuras, ni estrellas, ni nada por el estilo. Hay que consultarlos, hay que preguntarles, hay que ir a buscarlos, hay que darles la oportunidad que por otra parte les va a encantar, porque hablar de todo el camino recorrido en muchos casos hasta les puede salvar el día y a nosotros nos pueden aportar un montón de cosas que de otra forma no conoceríamos jamás. Y yo empezaría con José, ya. Y además ponerlo contra las cuerdas, hablar de técnica con él, que nos cuente cómo fue empezar. Él creo que la primera vez que filmó un largo fue en el 60, si no me equivoco. Empezar a conocer, hoy tenemos que saber cómo era filmar. Yo muchas veces les gasto bromas a los chicos en filmación, cuando veo que hoy nosotros tenemos las chances de, no solo por los teléfonos celulares y por la cucaracha, los handys, estamos todos intercomunicados. ¿Cómo se hacía antes? Por ejemplo, ¿cómo se hacía hace 3 décadas cuando no estaban los handys, ni los celulares, ni los móviles? ¿Cómo se hacía para organizar? Y todo funcionaba igual. Todo funcionaba, se hacía. Es decir, necesitamos participar de eso en lo que no estuvimos, digamos, en persona, para alimentarnos más. Es nuestra identidad cultural, cinematográficamente hablando, para el resto del mundo, más allá de lo que además el cine argentino hace en sus caminos que se va abriendo en distintas partes del mundo. Más allá de eso, tener nuestro festival de esta forma es extraordinario, lo tenemos que defender a muerte. Yo estoy contentísimo de que sea así, ojalá sea cada vez más popular, porque no nos tenemos que olvidar que los festivales de cine básicamente deben cumplir, más allá de nuestro encuentro multisectorial y de que nos crucemos los actores con los directores, los productores, los guionistas, los técnicos, que ojalá llegara a los aspectos técnicos también, porque eso es importantísimo, es para la gente. La gente tiene que entrar en contacto no solo con su cine, sino tener la chance de poder cotejar su cine con las otras cinematografías, saber en qué lugar del mundo estamos parados, cómo estamos ubicados. Nunca fui más feliz en mi vida viendo un festival que cuando estuve en La Habana y viendo la avidez de la sociedad, de la comunidad cubana por ver las películas, por ver las historias de las distintas partes del mundo. Es emocionante, me acuerdo, se me pone la piel de gallina.
y por qué nosotros no podemos tener un festival de esas características. Incluso técnicamente puede ser superior, pero concitar esa atención, es decir, que venga toda la gente que tenga ganas de ver cine y de cotejar no solo nuestro cine, sino el cine de todas partes del mundo. Eso sería perfecto. El cine es algo que yo hice desde muy pequeño, sin tener la menor idea de qué se trataba, como puede ocurrir en muchos otros aspectos con esas zonas de la vida en donde tenés 15 años, 16, la adolescencia, no tenés muy claro, mucha conciencia de cómo funcionan las cosas, pero como crees que sos el eje del mundo, que sos el ombligo de la tierra, algunas cosas se te pasan por alto. Tuve la suerte de encontrarme con un señor que se llamó Alberto Lecchi, que me empezó a contar qué posibilidades tenían los actores frente a cámara y detrás de cámara para interpretar cómo funciona lo que es el aparato de rodaje de un largometraje, o sea, la actitud de un actor aplicada a la metodología del cine. Luego, la dinámica del trabajo, la gran suerte y el gran privilegio que tuve de hacer tantas películas me otorgó la posibilidad de prueba y error. Es decir, de aprender en la cancha, sobre la marcha. He aprendido mucho de muchas personas que han sido muy generosas conmigo, que me han abierto los ojos, que me han mostrado caminos, que me han invitado a formar parte de cosas que no sabíamos a dónde iban a ir. Y recorrer ese camino de incertidumbre juntos, que también es de gran aprendizaje. Para mí el cine es eso, sumado a que también es una gran magia. Es casi un acto de prestidigitación. Tener una idea en la cabeza, hacer un par de movimientos, contárselo a unas personas, convencerlas de que sería una buena idea llevar esa historia adelante y que por fin aquella idea inicial se encuentre en una pantalla tomando el primer nivel de exposición frente a su destinatario final, que es el público. Todo ese periplo es casi un acto de magia. Yo creo que eso va a ocurrir conociéndome cuando atraviese 3 fases indispensables mías. Una, lograr tener por fin una historia, y no todas las que tengo en la cabeza dando vueltas, una historia que no esté superpoblada de todas mis ansiedades y necesidades, sino una historia de principio a fin, poder volcarla, bajarla a la palabra escrita. Esa sería la segunda fase. Y la tercera, haberla revisado y llegar a la conclusión de que vale la pena ser contada. Si se cumplen esas 3 facetas, creo que voy a estar en condiciones de tener una historia entre manos con la que logre juntar el coraje necesario para intentar hacer lo que creo que es una tarea titánica, que es hacer un largometraje.